Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Sofía Diamante charla con los fundadores de las marcas nacionales más emblemáticas en Hecho en la Argentina. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Hecho en la Argentina. Hoy tenemos el lujo de hablar con Claudio De Piscini, que ya no hace falta mucha introducción, todos estudiamos alguna vez con una escuadra Piscini, así que es un placer tenerlo enfrente mío. Muchas gracias y bienvenido. Te agradezco, Sofía, que me hayas invitado, es un gusto estar acá y en lo que puedo ser útil, porque creo que siempre mi idea en este momento es tratar de ayudar a los que escuchan, lo que les pueda hacer de interés a la gente. Transmitir la experiencia. Primero vamos a revelar, se puede ser su edad, porque está impecable. Acaba de cumplir 86 años. Así es, cumplidos no hace mucho. Bien, vamos con los inicios primero de usted y después de la empresa. Pero usted nació en Italia. ¿En qué parte de Italia? Nací en el norte, soy un poco más austríaco en realidad que italiana, porque nací en lo que se llama el Alto Adige. El Alto Adigio, que es un río, ¿no? Es un torrente. Que antes, donde yo nací, en Ala di Trento, era una ciudad un pueblo, ahora tiene 30.000 habitantes. Y ahí había, todavía era territorio austríaco. Después de la guerra, Austria con Italia pasó a territorio italiano. Pero mi abuelo decía que era austríaco, mi padre decía que era italiano. ¿Y recién a qué edad viene a la Argentina y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, mirá, yo tuve, yo diría, una infancia, a pesar de todo, muy linda, dentro de todo. Primero porque yo nací en el 38, la guerra comenzó en el 39, pero donde yo estuve, donde nací y donde después viví ahí cerca, a unos 30 kilómetros, en el lago de Garda, uno de los lagos más hermosos que yo conozco, y te aclaro que soy amante de la Argentina y de la Patagonia, y conozco todos los lagos, casi todos los lagos argentinos, casi todos. Pero ese lago es realmente el que conoce los lagos de Europa. El lago de Garda es un lago aparte, que es un lago muy grande. Tiene un largo como el Nahuel, nada más que no tiene la superficie del Nahuel. Y es un lago que está encajonado entre montañas, en el final del lago, cerca de Milán y cerca de la frontera con Suiza. Está encajonado entre montañas y nosotros estábamos viviendo justamente en la punta, donde es más angosto y encajonado ahí entre las montañas. Un lugar hermoso, un lugar paradisíaco. Yo me acuerdo de que cruzaba la ruta y tenía el lago, y ahí yo podía nadar. Empecé a aprender a nadar a los 2 años y medio. Y bueno, para mí el agua fue siempre algo de lo cual no puedo prescindir. Pero bueno, cuando empezó la guerra, todo bien. Yo nací en un palacio, lo digo simplemente para que se sepa, en un palacio que es un monumento histórico, es el Mozarteum de Italia. Es un palacio que estuvo Napoleón Bonaparte, estuvo Mozart 2 meses, porque tiene un salón, una sala con una acústica que la RAI ha grabado muchos conciertos de famosos concertistas de piano, etcétera. Y bueno, terminamos ahí en el lago de Garda con un trabajo que tenía mi padre, que era ingeniero, que trabajaba para la Caproni, que era una fábrica que prácticamente estaba manejada por los alemanes, y todo estuvo bien hasta que llegó el final de la guerra. Y cuando llegó el final de la guerra, ahí los alemanes en retirada pasaban con los camiones y con el ejército, y los americanos que avanzaban del sur. Y nosotros tuvimos que refugiarnos en una cueva en la montaña, de la noche a la mañana. Veíamos pasar los aviones adentro, estando en el comedor, que estábamos en un primer piso. Vimos pasar, me acuerdo, un avión inglés, que se veía el piloto adentro, porque estaba a 30 metros. Estaba por bombardear al convoy de los alemanes que estaban en retirada. Y entraban en los túneles, porque todos son túneles ahí en esa zona. El camino todavía está, el mismo camino, la misma ruta, pasan todos por túneles. Y unos alemanes que no se rindieron, eran 32,
le tiraron una bomba dentro del túnel y volaron los pedazos de los cadáveres, los muertos, y cuando estuvimos una semana refugiados en la montaña, ahí en una cueva, y nos alimentamos con agua y con aceite de oliva. No nos faltaba ni alimento ni hidratación, por suerte. Pero cuando bajamos eso parecía el apocalipsis. La verdad que el lago se había transformado, había cadáveres muertos, espantoso fue. O sea, lo que era un paraíso se transformó en un infierno. Bueno, después de eso Italia quedó devastada y mi padre y más de uno tenía idea de emigrar. Y buscando el lugar a donde íbamos a migrar era la Argentina. Y vinimos acá, no voy a contar exactamente el por qué, porque sería larga una historia, el por qué vinimos a la Argentina, porque tenía mi madre, su familia, salvo ella quedó en Italia cuando tenía 12 años como rehén de la familia. No voy a entrar a contar los detalles, en esa época se usaba esas cosas. Y vinimos a la Argentina, mi madre, mi padre y yo, en un barco, que realmente me causó mucha gracia buscar el barco en el cual vine, que se llamaba el Andrea Gritti, y figura que fue el primer viaje que hizo con inmigrantes de Italia a la Argentina, porque necesitaba en una nota que estaba haciendo el día que había llegado de Italia. Y ahí figura, Andrea Gritti llegó el día 17 de septiembre, creo, algo así, a la Argentina en su primer viaje y trajo la primera tanda y fuimos a parar de un palacio, digamos, a un conventillo de San Telmo. Y fue duro. Yo realmente la pasé muy mal, y yo digo, tuve una infancia dentro de todo buena y una niñez espantosa. Yo sufrí mucho porque la noche que llegué tuve un ataque de asma que me duró 3 días y 3 noches, 8 años. Yo no pude ir al colegio, era prácticamente un minusválido. Desde los 8 hasta los 13 no fui al colegio y la pasé muy mal. Tuve, digamos, en el colegio bullying porque chico esmirriado, raquítico, italiano, que no podía hablar, etcétera. Pero bueno, me sobrepuse a todo eso y sobre todo tuve la suerte. Yo fui una persona siempre que tuve mucha suerte. Creo que la aproveché siempre, es por eso estoy acá con vos a los 86 y todavía con entusiasmo, con proyectos, con muchos proyectos y con una vida activísima, realmente muy activa. Usted llega con 8 años, tengo entendido, a la Argentina, 1946 aproximadamente. Correcto. Su padre deja su actividad, me parece, ingeniero en Italia, y llega acá, ¿y qué hace? ¿Cómo se reconvierte en la familia? Mira, fue muy duro, muy, muy duro. La familia de mi madre, como inmigrantes en el año 22, se vino toda la familia con 3 hermanas o sea, 3 tías mías, se vinieron los padres de ella, la dejaron en Italia a mi madre y se reencontró con ellos recién en el año 1946, en el año 46. Del conventillo nos fuimos a parar a Rosario, en una casita muy humilde, porque la diferencia entre la familia de mi padre, que eran de la alta nobleza italiana, y la familia de mi madre, que eran gente muy humilde, muy sencilla. Bueno, vivimos con todo lo que pudieron darnos, todo lo que tenían, en esa casita ahí en Alberdi, en el suburbio de Rosario, y yo ahí tuve mis problemas de salud muy serios, con ataques de asma periódicos, continuos. La pasé muy mal. Y recién, bueno, nos mudamos a Buenos Aires porque la vida de mi familia fue muy de, digamos, altibajos tremendos, ¿no? Mi padre no teníamos ni para que me comprara una manzana prácticamente. Mi madre me dijo, no tengo plata para comprar una manzana que sale 5 centavos en esa época, 1946. Bueno, después mi padre trató de salir adelante con muchas cosas, le salió mal todo, pero vivíamos por lo menos amparados por el paraguas de esta familia humilde que era la de mi madre. Y después de golpe la fortuna volvió de nuevo, se dio vuelta todo porque mi padre papá fue profesor en el Politécnico, ingeniero, profesor del Politécnico de Milán. Y lo conoció, lo encontró a Berlingeri,
que era el representante de Chevrolet en Argentina. Y de pasar de una casita humilde que no había para comprar ni una manzana, nos volvimos a Buenos Aires y alquilaron un departamento que estaba a estrenar, chofer, un Chevrolet 47 Fleetline en 2 puertas, último modelo, estaba a nombre de mi padre y lo tenía él y tenía chofer, una cosa de locos. Y después, bueno, papá empezó montó una fábrica, la primera fábrica de máquinas de escribir de Sudamérica, con personal todo que trajo de sus operarios y empleados que tenía allá en la fábrica Caproni de los repuestos de aviones. Fundó la empresa, Berlinghieri era el dueño, obviamente, mi padre era el director. Después Berlinghieri decidió vender la empresa y ahí fue el principio del fin de otra vez sopa. O sea, mi padre para la parte técnica era un genio y para la parte comercial era un desastre. Ahí aprendí con mi padre desde que era chico lo que no se debe hacer. Y me llevaba muy mal con mi padre en la parte personal. Y bueno, no voy a entrar a contar detalles, pero a los 16 años decidí independizarme. Y a los 16 yo tuve que entrar a la Facultad de Ingeniería porque quería seguir la carrera que supuestamente era la carrera de la familia. Entré en la facultad y me tocó que en la materia de dibujo técnico estudié ahí en una catedral, le llaman la catedral, el edificio gótico hermoso que hay en la Plaza de las Heras. Ahí fue el primer año que di en ingeniería. Y cuando me tocó comprar un juego de escuadras, salían, Sofía, 32 pesos. Y era mucha plata, 32 pesos. Y yo no los tenía. Y mi padre estaba en bancarrota, porque quiso hacer cosas y le fue mal en todo. Todo lo que quiso hacer se fundió. Bueno, la conclusión es que yo tenía un vecino que tenía un pantógrafo y para ganarme unos mangos, le hacía los carteles, aprendí a utilizar la fresa, el pantógrafo, carteles que en plástico que decían caballeros, damas, prohibido pasar, gerencia, etc. Y empecé a aprender a utilizar las herramientas para el plástico y dije, yo me voy a hacer las escuadras. Me fui a la casa del celuloide que todavía está en la calle Uruguay, entre Corrientes y Sarmiento. Me compré 2 trozos de celuloide. Me acuerdo del viejo que me atendió, el señor Podestá, y por supuesto murió hace muchos años. Pero me ayudó mucho, se dio cuenta de la voluntad que tenía yo, ¿no? Porque me preguntó para qué quería las escuadras y le conté. Yo me emociono diciéndolo. Y resulta que, bueno, me hice las escuadras, fui a la facultad con las escuadras y un compañero me dice, ¿cuánto te salieron? Digo, mira, salía 32 pesos. Pero me las hice yo, me salieron creo que 6 pesos, 7 pesos. ¿Por qué no me haces a mí? Y el otro, ¿por qué no me haces a mí? Y así fue que ya tuve el espíritu emprendedor. Porque dije, yo no voy a hacer las escuadras para estos 2 chicos. Me fui al centro de estudiantes y les mostré las escuadras. Y los muchachos de ahí me dicen, para que las voy a mostrar adentro. Fueron adentro y dice, están buenas las escuadras, ¿nos haces 200 juegos de escuadra? ¿Cuánto nos saldría? Y no sé, creo que les dije 10 pesos, 11, de esa época, ¿no? Era mucha plata. Y yo digo, ¿ahora qué hago? ¿200 juegos de escuadra? ¿Hacerlas así? ¿A mano? Prácticamente. ¿Cómo hago? ¿Solo? Y tenía un amigo que era compañero mío de ingeniería y que a su vez era compañero que fue el primer compañero del colegio, que era del barrio. Y entonces nos juntamos en la casa de él, en la casa mía, decidimos alquilar un galponcito, te la hago breve, ¿no? Pero alquilamos un galpón en un fondo, no tenía ni baño, para ir al baño teníamos que pagar un peaje en la polaca de la vuelta, que tenía un bar, y por lo menos tomábamos un café con leche y un sándwich. Con eso podíamos ir al baño. Así fue como empezamos. Wow. Qué historia. Y bueno, después las cosas fueron creciendo, empecé a tener empleados, ya a los 20 años me hicieron un paro, estaban sentaditos en la vereda, yo vivía en el centro, en Viamonte y Pueyrredón, y el taller estaba en Florida, y en Villa Martelli, para ser exactos.
y lo veo 2 sentaditos en la vereda que no habían entrado. Digo, ¿qué les pasa? No, porque queremos aumento. Me hicieron el primer huelga a los chicos. Eran 2 chicos de mi edad. Yo tenía 16, habrán tenido 18, 19. Wow, qué historias. Y así empezamos. Ahora, usted cuenta cómo empezaron las escuadras Piscini y tenía el galpón en Villa Martelli, sí. Y hoy prácticamente sigue vendiendo las escuadras Piscini, sigue teniendo un galpón en Villa Martelli, pero en el medio creció, se diversificaron los artículos, vinieron también las tablas para dibujos, los tableros de dibujo. Sí, bueno, yo al decirte lo que considero que puede llegar a ser útil es que reinventé la empresa unas cuantas veces. Philip Kotler decía que la empresa que se reconvierte cada 4 años le maravilla a las empresas que se reconvierten. Y realmente nosotros nos reinventamos muchas veces. Y te lo digo porque esto sí puede ser útil. Yo llegué a tener ya en aquellos años 30 empleados. Todo era muy manualizado y en forma, diríamos, artesanal, tecnológicamente muy artesanal. Se cortaban las planchas después de acrílico. Yo introduje el acrílico, que no lo conocían, material que vino después de la guerra, porque era el de las cúpulas de los aviones Super Constellation que tenían atrás la torreta con el que ametrallaba y defendía el avión. No, toda una historia. Mirá, yo voy a tratar de resumir lo más posible. Y bueno, yo introduje el acrílico porque era un material mucho más noble y más inerte que el celuloide, que se incendiaba cuando lo fresaba, se calentaba y se podía incendiar. Y después aparte le apoyabas un cigarrillo y se quemaba. El sol lo degradaba al celuloide, un material orgánico. En cambio el acrílico es un material inorgánico, es un producto inorgánico, inerte. En cambio el celuloide viene de la celulosa, la palabra lo dice. Bueno, introduje el acrílico, que me costó mucho para hacerles entender a los clientes. Introduje el acrílico, pero cortaba las planchas en tiras, después en cuadrados o rectángulos, de acuerdo que si se fabricaban escuadras de 45 o de 60 grados, después había que cortar la mitad del cuadrado o el rectángulo para hacer el triángulo, después había que fresar un borde, después el otro a 90 grados, el otro a 45 o 60, hacerle la ventana con otra máquina, con otro aparato, controlar el ángulo una por una antes de seguir, una por una con un aparato que teníamos, y después seguir y hacerle los biseles, los unieros de un lado, los unieros del otro, pulirlas, lustrarlas, ponerles la marca. 13 operaciones tenía una escuadra de las técnicas verdes, las clásicas, el clásico verde que después me lo plagiaron acá. Pero bueno, pero eso es un detalle, porque lo que se vendía, y lo digo con orgullo, los profesores de colegios industriales decían: únicamente les garantizo que la escuadra que les puede dar la seguridad absoluta de los 90 grados es la escuadra marca Piscini. Y esto lo digo con enorme orgullo, porque eso fue el principio de que la gente empezó en boca a boca a reconocer que la marca Piscini era la marca de calidad y confianza. En todo lo que poníamos la marca funcionaba. Pero de golpe viene un cisne negro, que se habla así en la jerga de lo que es management, que abre la importación el gobierno de ese momento. ¿Gobierno de Alzogaray era en ese momento? Alvarito Alzogaray, el chancho, perdón la expresión, le decían así. Es un conocimiento bastante amplio de lo que estamos hablando. No, bueno, lo estudié un poco usted. Ya me doy cuenta, Sofía, ya me doy cuenta. Bueno, cuando Álvaro Alzogaray abrió la importación, de golpe me encuentro que de Italia, vienen unas escuadras, marcas Ilka, no me olvido nunca. Eran hermosas, iguales a las mías, pero nada más que estaban hechas con una tecnología nueva, lo que es la tecnología de moldeo por inyección de plásticos. Yo de moldeo por inyección no sabía ni pepa, nada. Tenía 2 opciones, Sofía. O cierro o me reconvierto. Y me reconvertí. Me volví un experto en moldeo por inyección. Estudié mucho. Yo estudié ingeniería hasta 3er año. No llegué a recibirme de ingeniero. Pero estudié mucho. Entonces me volví un experto en moldeo por inyección.
compré la primera máquina, pero primero mandaba a inyectar afuera, pues no tenía ni siquiera las máquinas. Salía una fortuna máquina inyectora. Ahora, perdón, hubiese sido en otros casos más fácil convertirse en un importador, tener la licencia y vender. Y sin embargo usted decidió, bueno, vamos a ver cómo vamos a fabricar en Argentina. Yo en esa época tenía pecados mortales. Después me enseñaron el 11º mandamiento, en el 11, hace más de 40 y pico de años, y aprendí algo. Que el 11º mandamiento, lo voy a decir en parte, no del todo. Cuando yo estaba desesperado, estaba muy mal económicamente, financieramente, estaba muy mal en una de las tantas, y me dice un cliente del 11, me dice, mi querido amigo Piscini, me parece que usted no conoce el 11º mandamiento. Le digo, ¿y cuál es? Comprarás, venderás y nunca fabricarás en este país. Y no sigo. Y yo dije, este tiene razón. Bueno, y ahí empecé a ser pecador venial, pero no mortal, porque empecé a importar, empecé a viajar. Te puedo contar todas las historias de ir a los albergues de la juventud con mi mujer, porque no teníamos un peso para ir a un hotel, pero yo salía a la mañana del albergue de la juventud, porque mi mujer dormía con las chicas y yo dormía con los muchachos. A las 7:30 de la mañana había que levantarse, a las 7 había que levantarse para dejar a las 8 el albergue. Teníamos un calefancito de esos calentador descartable con garrafita, y nos hacíamos el desayuno y yo salía impecable. Saco, corbata, maletín, y del albergue me iba a la feria, que no sabían que yo era un tipo que estaba pagando en un albergue. Y me conseguí la representación en Italia de una fábrica muy importante de cosas que yo no fabricaba, los tecnígrafos y todo eso. Y ahí arranqué también por la parte de importaciones, pero no seguí siempre con la fábrica. Pero la reconvertí 5 veces. Primero, cuando empecé con el moldeo por inyección, que me volví tan experto que lo digo con alegría y con orgullo. Yo les llegué a vender productos a los alemanes, Alemania era el centro mundial de lo que son los productos técnicos. No había China, no había Japón, no había nada. Era Alemania. Alemanes, imagínate lo que eran los alemanes. Y bueno, les vendí productos, primero los compraba. Las plantillas de dibujo que también se hacían a mano acá, mi competidor y yo las hacíamos con pantógrafo a mano, figurita por figurita, tardábamos 5 minutos por plantilla, después por moldeo por inyección 30 segundos. Primero las traje de Alemania con mi marca, las marcas Standardgraph, pero le ponía la marca Piscini. Y conocí la fábrica y sabía cuál era el secreto. Se fabricaban únicamente en Alemania y en Argentina después las plantillas para dibujo, moldeo por inyección. Me los compraron en Estados Unidos, en Alemania, Francia, y lo puedo decir. Mappet fue la empresa a la cual yo le fabriqué con marca Mappet a ellos para distribuir a todo el mundo los productos míos con su marca. Le vendí a toda Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Era un exportador, se tuvo que reconvertir de vuelta. Me reconvertí exportador, me agarré la valija, el gerente de ventas, que era un amigo mío, hizo todo Sudamérica y yo hice toda América Central y Estados Unidos. Un viaje que duró un mes. Tuve una salmonelosis en El Salvador, que tuve que internarme a las 6 de la mañana, casi me muero por la salmonelosis, pero fue un viaje tan hermoso, porque no solamente tuve la alegría de poder decirte que salvo a México, le vendí a todos, les vendí a Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México no puede tener la economía cerrada, le vendí a todos. Reemplazaron los productos Faber en El Salvador por mis productos, pero eso me costó casi la vida, porque me invitaron los de Faber a un almuerzo en un club privado, que era una cosa de locos, cerrado, todo amurallado, porque es la época de la guerrilla ya. Y cuando voy, yo muero por los mariscos. Y me vino un tipo estaba todo con moñito y todo, en un lugar, con una pileta, en un lugar paradisíaco, en este club privado, y me vino con un carrito todo con mariscos. Y las ostras, muero por las ostras.
Su debilidad. Bueno, te lo hago breve. Me comí ostras vivas, porque yo las conozco muy bien cuando están vivas, cuando las abren y tienen el agüita y la pollera transparente, pero estaban contaminadas con salmonela. Y a las 4 de la madrugada, yo no sufro de vómito ni nada. Y empecé a vomitar, a tener disentería y todo, y me di cuenta que me estaba deshidratando, me estaba secando. Bueno, llamé al conserje urgente, a la ambulancia, y me llevaron y a la 1 de la tarde tenía que tomar un avión para viajar de El Salvador a Costa Rica. Más muerto que vivo. Historias. Es impresionante. Después me fui a bucear. A la vuelta me fui a bucear y fui a bucear al Caribe, a las Islas Vírgenes. Porque yo viajé siempre con mi cámara, la Nikon mía, era mi compañera de viaje. Si no era mi mujer, era la cámara. Nunca. Hice trabajos muy lindos de fotografía en toda Latinoamérica. Te puedo contar Chiticastenango, un lugar a donde había una vez por mes una feria de indígenas que bajaban todos a ese pueblo, venían de todos lados para verlo. Y venían con los chanchitos como si fueran, los traían con soguita y vendían cerdos, vendían telas. Ahí le compré unas telas muy bonitas de los indígenas para mi mujer, para un vestido. Mira, tengo anécdotas miles. En esa época, bueno, primero estuvo afectado por la apertura de las importaciones, pero eso le permitió reconvertirse, empezar a fabricar otros materiales, adquirir otra tecnología de la cual no conocía y hacer los productos más eficientes. Ahí después empieza a exportar, sale a conocer nuevos clientes. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo le siguió afectando la política económica argentina? Porque me imagino que cada vez que se reconvirtió es porque el país se reconvertía. Mira, te voy a decir un pensamiento. Yo estudié mucho a los principales gurúes de lo que es management. No es gratis. Hay que estudiar y mucho. Y soy un admirador de un tal Peter Drucker. No sé si está muerto o no, pero era la máxima autoridad húngaro, pero vivía en Estados Unidos. Y me acuerdo de un pensamiento de él que fue, diría yo, el calco de lo que es Argentina, a pesar de que creo que nunca estuvo, es como si hubiera estado acá viviendo. Porque decía, un buen CEO de una empresa tiene que ser como un director de orquesta que tiene que dirigirla sin partitura. Y aquí en Argentina, si vos tenés un proyecto, dejalo de lado, porque a la mañana te levantás y te encontraste con otra Argentina, como pasó con el Rodrigazo, como pasó en el 2002, como pasó en tantas oportunidades. Lo que era blanco hoy es negro. El año pasado, Sofía, vinieron de todo el mundo. Vinieron de Francia, de España, de Italia, de Estados Unidos, y era gratis acá. Yo les conseguí un hotel a un amigo mío, compañero de buceo, que hacía 1000 años que no nos veíamos, un odontólogo. Les conseguí un hotel acá en el Ramada Hotel, a través de la empresa, para 3 personas, 2 hijos de él y él. Cada noche, con desayuno incluido, pagaban $80, $70. Nada. Y un café, hoy cuesta más caro que en Italia. Entonces, desde el 12 de diciembre, dimos vuelta a la página de nuevo y otra vez sopa. Es todo lo mismo. Siempre vamos del blanco al negro, al blanco. Yo asemejo la economía argentina a un tren que sale de Buenos Aires y se va para Rosario. Cuando está en camino a Rosario, a mitad de camino, se arrepiente y vuelve a Buenos Aires. Viene otro gobierno y se va para Mar del Plata. Llega a Dolores y vuelve a Buenos Aires. ¿Sabes cuántos años hace que el tren está acá en Buenos Aires de vuelta? No. 60 años. Un país que no tiene un camino, que no tiene una conducta, que no tiene una continuidad. Vamos a poner el caso, Brasil. Yo conozco Brasil, todo Brasil. La verdad, lo conozco. Lo buceé, lo viajé por trabajo. Conozco casi todo Brasil. Y llegué a la conclusión de que cambian los presidentes, pero la política económica es la misma. Hace muchos años, no tantos, ponele, en la década de los 90, sí. Cuando se cayó el país, que del 1-1 pasamos después a casi el 4-1 y después fue bajando, porque son vasos comunicantes, siempre todo termina de alguna manera equilibrándose. Y llegó, que me acuerdo, que $1 era $2.90.
Y $1 eran 2,93 pesos. Me lo acuerdo. Hay cosas que no me las olvido. Yo estuve en Brasil ahora hace poquito. Me tomé 15 días de paz. Me fui a un pueblito muy chiquitito, muy hermoso. Recomendado por un amigo. Ahí no conocía yo. Se llama Porto de Galinas. Chiquitito. Las Galinas eran se llamaba Porto de Galinas porque ahí bajaban los esclavos que venían de África. ¿Qué trae vos? Galinas. Y no eran galinas, eran en la Argentina estaban, abajo estaban todos los negritos que venían pobrecitos como esclavos. Bueno, la conclusión es que en el nordeste brasilero, que yo no lo había caminado con el auto, ahí en la zona de Recife, yo estuve, pero había estado para bucear después a una isla que se llama Fernando de Noronha. Bueno, la conclusión es que hay una cantidad de industrias. Brasil tiene fabricación de autos, no armadurías. Fabrican todos los coches, fabrican todo. Tienen la fábrica más grande del mundo, Pirelli, la fábrica de origen italiano, Pirelli. La fábrica más grande del mundo de cubiertas está en Brasil, 100.000 metros cuadrados. Son 10 cuadras por un lado y 10 cuadras para adentro, en la ruta. Argentina no tiene industria. Tuvo la oportunidad, la desaprovechó en su momento y no voy a entrar a hablar de política. Soy apolítico, pero conozco mucho la política argentina. Muchísimo. La estudié incluso afuera, no acá. De americanos que han estudiado la política argentina. Pero Argentina es un país que un día va para allá, otro día va para el otro lado, y entonces no tenemos industria. Y si tenemos suerte, entre comillas, si tenemos suerte, este país va a ser un país muy importante, pero va a ser basado en la industria agrícola ganadera, en la parte de minería, o sea, litio, cobre, hierro, etcétera, con una participación para Argentina muy poca, porque va a ser todo importado, todo extranjero, y después la energía, que también. Vamos a ver. Va a ser un país que va a crecer mucho, pero no sé cuál va a ser el destino de la gente. Usted contaba antes de comenzar la nota que todas las empresas que fabricaban artículos del hogar extranjeras se fueron, que Vic... No del hogar, de artículos escolares. Se fueron todos, sí. Vic se fue a Brasil hace más de 40 años. Después le siguió Faber, que tenía en Villa Zagal, cerca de mi fábrica, tenía una fábrica que hacían todos los lápices de colores, grafito, etcétera. Y se fueron hace como 30 y pico de años. Después se fue como fábrica, cerró Rotring, la famosa fábrica Rotring. Después Pélica, que tenía una manzana. Después la fábrica Edin, que se vendió hace ya unos cuantos años, y lamentablemente no quedó nadie. Ahora, usted sí quedó, Piscini sigue estando, tiene su fábrica. Muy pocos, quedamos guerreros empedernidos. Pero tengo entendido que tiene 2 hijas que siguen a cargo del proyecto. Sí, tengo en este caso tengo continuidad, pero estamos, te voy a decir algo que es muy importante. La marca Piscini, que es mi apellido, yo nunca permití que la tiren a la basura. Este es el ejemplo que doy, porque me estaban tirando a la basura a mí. Entonces, el control que he hecho yo personalmente en la época que viajaba por todos lados, yo me recorrí el mundo, 57 países. Pero básicamente recorrí el mundo por trabajo y después aprovechando el tema que es la fotografía, las notas, etcétera, ¿no? Sobre todo de buceo, de personajes, la India. Te digo que tengo un historial de fotografía, lo digo con orgullo. Tengo premios mundiales ganados, internacionales de fotografía. Retratos, desnudos, de todo. Y sobre todo buceo, fotografías submarinas difíciles, buceando con todos los tiburones que se te ocurran menos uno. Porque tuve que dar una charla TED que para mí era un sueño y entonces tenía que elegir o ir a bucear con el tiburón blanco, dar la charla TED. Y decidí dar la charla TED porque yo quedé fascinado
con la charla que dio Steve Jobs en su momento, que se me caían las lágrimas cuando lo escuché. Y entonces tuve la oportunidad, me invitaron en la universidad que dé una charla TED y bueno, sacrifiqué el buceo por la charla TED. Y ya ahora no puedo bucear más por la edad, no me embarcan directamente. Bueno, pero ¿quién le quita lo bailado? Mire todas las historias que tiene para contar. Hoy la fábrica Piscini produce... ¿Cuántos? 60 productos, la escuadra, obviamente. No, fabricamos muchos artículos, todos los artículos, digamos, escolares, geométricos. Llegamos a fabricar hasta los lápices 05, hasta eso fabricamos. Después tuve una fábrica de mesas de dibujo, que esto vos lo comentabas, fue la única fábrica que había con la tecnología nuestra en toda Sudamérica. Lo digo con orgullo porque yo reinventé todo eso aprendiendo de lo que vi yo en los viajes. Entonces, cuando primero importé las mesas de dibujo de Neols, una fábrica la más grande de Europa de mesas para ingeniería, para arquitectura. Acá había unas mesas que parecían de la época de las cavernas y era un suizo que las fabricaba. Y yo cuando vi eso dije, voy a importarlas, porque eso es lo que hacía yo. Cuando había la apertura, importaba todas las mesas de dibujo. Y después, cuando se cerró, de golpe, en el año 82, una de las tantas, dije, ¿y ahora qué hago? Monto una fábrica. Y monté una fábrica, aparte de la plástica, llegué a tener 130 y pico de personas con relación de dependencia. Monté una fábrica con 45 personas, para hacer exclusivamente mesas para dibujo, para ingeniería. Le vendimos a Tequín 250 mesas, con tecnígrafos, con todo. Porque cuando no podíamos importar, toda la tecnología que aprendí de las fábricas de Italia, de la Neols, la traje a la Argentina. Y puse toda la plata que tenía guardada, la puse en la empresa esa. Siempre invertí en todo acá. Cometí errores. En el 2002 no tenía un peso yo en dólares. Nada. Todo en las fábricas, todas las empresas. Bueno, la fábrica esa llegó a ser muy importante porque le vendimos Aguas Argentinas a Ford, General Motors, Volkswagen, a todas las grandes empresas. No tenían otra alternativa que comprarme las mesas en vez de importarlas, no tenían otra. Y yo les brindaba la misma mesa porque los tecnígrafos traíamos el corazón del tecnígrafo, lo importábamos. Y el resto lo fabricábamos todo acá, mandábamos a Camea a extrudar los aluminios y hemos hecho mesas de 5 metros de largo para Volkswagen cuando no existía todavía el AutoCAD. Entonces nos compraron una mesa para hacer los diseños de las carrocerías en escala 1:1. Wow. ¿Qué historias? Atravesó de todo. ¿Hoy se arrepiente de todo el camino o no? ¿Lo mira con orgullo? ¿Qué ejemplo o qué consejo le daría a alguien que está arrancando? Mira, te diría lo siguiente. Si yo, en vez de haber estado en Argentina, hubiera estado en Brasil, hoy sería un imperio. Lo digo con tristeza eso. Pero no me arrepiento porque, primero que nada, tal vez, no sé qué hubiera pasado en mi persona yendo a Brasil. No lo sé, no lo puedo adivinar, nunca lo voy a saber. Y por otro lado, bueno, formé una familia, conocí a mi esposa, tuve 3 hijas. En realidad, yo tengo 4 hijas. La primera es la fábrica. Y no se ofenden mis hijas. La primera es la empresa. De hecho, te digo, yo de acá me voy ahora a la empresa. Y hoy tengo reposo total. Porque tengo un implante de piel por el sol, el tema del sol. Sí. Contó que lo operaron ayer, le dijeron reposo, pero acá está. Acá estoy. Que el médico no se entere, por favor, y después va a la fábrica en vez de hacer reposo. Sí, un ratito. Un ratito. No puedo con Eugenia, es mi hija. Y bueno, y tiene 2 de sus hijas trabajando también ahí, sí, es un orgullo. Sí, no. No, en ese sentido estoy muy satisfecho porque tengo continuidad, porque tampoco quiero que al desaparecer mi persona físicamente, tengo muchas responsabilidades, no solamente familiares, sino de toda la gente. Y hice un protocolo familiar hace unos cuantos años para, digamos, la continuidad de la empresa. Y además tengo
Tengo gente magnífica, extraordinaria, una acá al lado mío, Laura, que me hace los contactos. Y bueno, trato de transmitir lo que es útil. Yo escribí un libro que se presentó en la Feria del Libro el año pasado. Se llama Pasión por la Vida, que ahora te lo voy a entregar para que sepas un poquito más de... Pero es un libro que no es la apología de mi persona. Es un libro que puede transmitir ideas, posibilidades, ver cómo se puede superar. Parecen cosas que no son fáciles de superar, infranqueables. Sin embargo, cuando uno se propone algo, puede lograrlo. Yo siempre pongo, y en el libro lo digo, pongo el ejemplo de una argentina que lamentablemente no es muy conocida. Pero Inés Matos es una argentina que cuando tenía 25 años hizo una proeza increíble. Cruzó el Canal de la Mancha. Se preparó durante 7 años, 8, en el agua argentino, sin traje de neoprene, sin nada. Kilómetros de nadando, porque vos sabés que el Canal de la Mancha tiene algo de 40 y pico de kilómetros o más de ancho. Y las corrientes hacen que la mayoría de los grandes nadadores del mundo no lo puedan superar. Pero ella, ¿sabes por qué fue récord Guinness? Porque lo cruzó, pero con una sola pierna. Con una sola pierna. Significa que cuando uno quiere, puede superar todo. Una cosa así es increíble. Y la pongo siempre como ejemplo. Inés Matos es mi paradigma en ese sentido. Todo se puede hacer cuando uno tiene ganas y sobre todo se propone una meta. Eso es lo fundamental. Y tengo satisfacciones muy grandes, Sofía, porque me doy cuenta que puedo transmitir sensaciones a la gente. Y tuve la oportunidad, porque tengo mucha suerte y mucha oportunidad de poder transmitir lo que siento. Y fui invitado a dar una charla, supuestamente una charla TED, para los chicos que terminaban la secundaria de los colegios en un edificio que yo no conocía, la Usina del Arte. Maravilloso. Tiene un auditorio para más de 1.000 personas. Y me dijeron que reproduzca la charla TED. Y yo, cuando estaba en el escenario, miré esos chicos y dije, no son universitarios. No es lo mismo que hablar con gente que está en la universidad. Yo no les voy a dar la charla TED. Voy a inventar. ¿Y qué hice? Le dije, muchachos, chicas, yo fui invitado para darles una charla TED, pero no voy a hablar de la charla TED. Voy a hablar de algo que les va a resultar más interesante y creo que les pueda brindar algo mucho más útil. Voy a hablar de ustedes. Así fue. Digo, voy a hablar de ustedes. Ustedes están por salir del secundario y no saben por ahí más de uno qué quieren hacer. Les doy un consejo. Primero, piensen muy bien lo que van a hacer. Segundo, escuchen a los mayores, pero hasta cierto punto. No busquen el interés económico del bolsillo. No, mira, te conviene tal carrera o tal otra. Hagan lo que sientan que tienen ganas de hacer. No importa que sean cualquier cosa. Como se lo dije a mis hijas, hagan lo que quieran. No sigan a la empresa. Tienen ganas de ser escultoras, pintoras, escritoras, bailarinas, músicos. Hagan lo que quieran. Y después le hablé del amor, que también yo tengo posibilidad de poder decir muchas cosas, no todas. Y les dije también que sigan el dictado del corazón. Y ahí se vino abajo él. Las chicas subieron, los muchachos subieron, una me abrazó, se puso a llorar. Después se sacaron muchas selfies conmigo. Esa fue la satisfacción más grande que tuve. Poder darles a la gente lo que más necesita, no lo que soy yo. O sea, eso es relativo. A ellos lo que les interesa son ellas mismas, no yo. ¿Qué importa si yo tengo una empresa, si fui exitoso o no? Sí, les sirvió para saber que hay que superar un montón de dificultades, pero de hasta ahí, el resto es más importante. Sí, qué lindo. Una caricia al alma. Sí. Me gusta mucho. No, tiene una virtud para transmitir, también es interesante. Estudié oratoria, pero me doy cuenta que, bueno, hay veces que uno tiene más facilidad que otros. No, la verdad que es una caja de sorpresas. Es para hacer varios capítulos de podcast con usted.
le quiero agradecer por haber venido. Quiero que sepa que todos estudiamos con las escuadras Piscini. Yo tengo la imagen perfecta de no entender nada de lo que te estaba haciendo y miraba la escuadra Piscini a ver si me brindaba un poco de sabiduría. Así que, pero todas nuestras generaciones, todos estudiamos con las escuadras Piscini, así que y me imagino que va a seguir el proyecto hacia adelante. Proyectos hay muchos, en todo sentido, a nivel personal y a nivel laboral también. Bueno, eso es lo que lo mantiene así tan vivo, lo veo impecable, la verdad, los oyentes no lo pueden ver, pero después googleenlo, es impresionante. Y además transmite toda esta actitud, esta motivación que la verdad es muy linda. Así que... Te agradezco haber podido dar algo, espero que los escuchas también reciban algo y que les sea útil y que mediten y piensen un poco. ¿Y puedo dar un chivo? Bueno, yo escribí un libro, yo lo comenté, Pasión por la Vida, ahí tienen un poquito mi historia y un poquito la historia de la empresa y sobre todo la historia de vida mía, que les puede ser también útil en muchos aspectos. Así que está disponible en diferentes medios, se puede comprar por Mercado Libre, está en Geni, el Ateneo, en Cúspide, en cualquier otro lado donde haya, digamos, libros en general. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por estar acá. Vuelvo a decirte muchas gracias por haberme invitado. Esto fue Hecho en la Argentina. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar/podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.